Hay una madre que le enseña algo a su hijo. No tiene palabras para explicarlo. No tiene libro donde lo haya leído. Lo aprendió de su madre, que lo aprendió de la suya, que lo aprendió de la suya, durante generaciones, sin escuela, sin escritura, sin ningún sistema que no fuera la presencia de una madre junto a su hijo, haciendo lo mismo una y otra vez hasta que el hijo lo aprende. Eso es lo que los científicos descubrieron en 2003 en las selvas de Sumatra. Y cuando lo publicaron en la revista Science, la pregunta que quedó en el aire fue incómoda. Si esto es cultura, ¿dónde está exactamente la línea que nos separa de ellos? Todavía no hay respuesta. Y hay algo más en esta historia que nadie relaciona con lo que acabas de escuchar. Algo que ocurrió después de ese descubrimiento que tiene que ver con lo que pasa cuando esa cadena entre madre e hijo se rompe para siempre. Lo contamos en unos minutos. El orangután es el único gran simio que vive en Asia, y tomó una decisión evolutiva que ningún otro gran simio tomó. Eligió vivir solo. Mientras los chimpancés, los gorilas y los bonobos viven en grupos con estructuras sociales complejas, el orangután adulto pasa la mayor parte de su vida en soledad casi absoluta. Un macho puede recorrer su territorio durante años sin encuentros significativos con otros de su especie. Comparte el 96.9% de su ADN con el ser humano. Eso significa que de cada 100 diferencias que hay entre el ADN humano y el ADN de cualquier otro animal del planeta, el orangután solo tiene 3. 3. Y sin embargo, vive en una selva de Indonesia que la mayoría de las personas que ven esto nunca van a pisar. Lo que lo hace extraordinario no es ese número. Es lo que hace con esa cercanía genética estando completamente solo. Para entender la inteligencia del orangután hay que entender primero el problema que su soledad le plantea. En un grupo, los problemas se resuelven entre todos. Un chimpancé que no sabe cómo abrir una nuez puede observar a otro que sí sabe. Un orangután que no sabe cómo abrir esa nuez tiene que resolverlo por sí mismo o aprender de su madre, y eso es lo que hace. Los orangutanes permanecen con su madre entre 7 y 8 años, más que cualquier otro primate excepto el ser humano. Y en ese tiempo la madre no solo alimenta a la cría, le enseña. Le muestra qué plantas son comestibles y cuáles no. Le enseña qué hacer cuando llueve, dónde encontrar agua, cómo construir el nido. Y le enseña las herramientas. Los orangutanes fabrican y usan al menos 54 tipos distintos de herramientas documentados en condiciones salvajes. 54. Modifican ramas para crear ganchos con la curvatura exacta necesaria para extraer insectos de agujeros específicos. Usan hojas como guantes para manipular espinas. Construyen techos sobre sus nidos cuando detectan que va a llover. Es el único animal no humano documentado haciendo arquitectura preventiva. Planifica el futuro, y lo que encontraron los investigadores en 2006 confirmó algo que cambia la forma de ver este animal. Los machos emiten llamadas largas que pueden escucharse a más de 1 kilómetro de distancia en la selva densa. La investigadora Karel van Schaik observó que los machos emitían esas llamadas en una dirección determinada antes de moverse, y luego se movían en esa dirección. Al día siguiente, el orangután le avisaba a los demás a dónde iba a ir antes de ir. Era planificación comunicada, no reacción al entorno inmediato, decisión tomada con antelación y transmitida a otros. La misma palabra que usaríamos para describir lo que hace una persona cuando le dice a su familia a dónde va mañana. Antes de seguir, hay que detenerse un momento en algo, porque lo que acabas de escuchar, las herramientas, la arquitectura, la planificación, era conocido por los primatólogos desde los años 80 y 90. Era fascinante. Era importante, pero no había cambiado fundamentalmente la forma en que la ciencia entendía la distancia entre el ser humano y los demás animales. Lo que cambió esa distancia llegó en 2003, y tiene todo que ver con la madre que le enseña a su hijo
lo que aprendió de la suya. Hay otra capacidad del orangután que los primatólogos mencionan con menos frecuencia, pero que resulta igual de llamativa: la memoria de caras. Los orangutanes reconocen individuos específicos después de años de separación. En estudios de campo en Sumatra, investigadores documentaron reuniones entre individuos que no habían tenido contacto durante más de 3 años. El comportamiento en el reencuentro era consistente con el reconocimiento mutuo. No había las señales de tensión características del primer encuentro con un desconocido. En cautividad hay registros de orangutanes que reconocieron a cuidadores que no habían visto en más de 12 años. 12 años. Eso significa que el orangután que parece vivir solo no vive solo en su memoria. Lleva consigo un mapa de todos los que ha conocido, sus ubicaciones, sus comportamientos, sus territorios. No es aislamiento, es una red social sin contacto físico constante, mantenida por una memoria que no olvida. En cautividad, los orangutanes han demostrado algo más que sorprende a los investigadores décadas después de los primeros estudios. Aprenden lengua de signos. Chantek era una hembra criada desde pequeña en la Universidad de Tennessee bajo la supervisión de la antropóloga Lynn Miles. Chantek adquirió más de 150 signos y los combinaba en secuencias de hasta 3 elementos con estructura gramatical. No repetía frases aprendidas mecánicamente como un loro. Creaba combinaciones nuevas para describir situaciones nuevas. Cuando quería ir en carro al centro comercial, combinaba los signos de carro y de paseo de una forma que nadie le había enseñado. Cuando quería describir una dona, la llamó pastel de aceite de cocina. Ningún humano le enseñó esa combinación, la inventó. Lo que Chantek mostró no era imitación, era pensamiento simbólico, la capacidad de usar un símbolo para representar una idea que no está presente físicamente. Eso es exactamente lo que hacemos los seres humanos cuando hablamos. Y lo que hace que esta capacidad sea tan perturbadora no es que la tenga, es que nadie esperaba encontrarla ahí, en un animal que en la selva vive completamente solo, que nunca tuvo necesidad evolutiva de desarrollar un lenguaje complejo, y que sin embargo, cuando se le dio la oportunidad, mostró que algo de esa capacidad estaba ahí dentro esperando. Karel van Schaik y sus colaboradores publicaron en enero de 2003 en la revista Science los resultados de 5 años de observación en 6 poblaciones de orangutanes de Sumatra. El equipo buscaba algo específico, comportamientos que variaran entre poblaciones sin que la variación pudiera explicarse por diferencias en el entorno. Si una población hace algo que otra no hace, pero las dos tienen los mismos recursos y viven en condiciones similares, la única explicación posible es que una lo aprendió y la otra no. Encontraron 24 comportamientos con ese perfil. 24. La población de Suak Balimbing usaba palos para extraer semillas ricas en grasa de un fruto llamado neesia. El fruto tiene espinas interiores que hacen imposible meter la mano directamente. Los orangutanes de Suak habían desarrollado la solución: usar un palo modificado para separar las fibras y acceder a las semillas. La población de Ketambe, a 400 kilómetros, tenía neesia disponible. Las mismas espinas, las mismas semillas. El mismo problema: no usaban el palo, no porque fueran menos inteligentes, sino porque en Ketambe nadie había desarrollado esa solución. Y sin transmisión, el conocimiento desaparece con el individuo que lo tuvo. La definición científica de cultura que la biología había usado hasta entonces era básicamente esa: comportamiento aprendido socialmente, transmitido entre generaciones, que varía entre grupos de la misma especie sin explicación genética ni ambiental. Los orangutanes cumplían todos los criterios. Antes de 2003, la cultura era una característica exclusiva del ser humano. Después de 2003, es una característica que el ser humano comparte con al menos otro animal. Y la pregunta que Van Schaik dejó abierta sigue sin respuesta definitiva. Si la cultura no es exclusivamente humana, ¿qué es exactamente lo que sí lo es? Ahora viene la parte de esta historia
que nadie cuenta cuando habla del orangután. Quedan aproximadamente 100.000 en el mundo, todos en Sumatra y Borneo. La deforestación para palma de aceite, la caza furtiva y la fragmentación del hábitat han reducido sus poblaciones a menos de la mitad en los últimos 40 años. Una hembra tiene una cría cada 7 u 8 años. Es el intervalo reproductivo más largo de cualquier mamífero terrestre no humano. Eso significa que una población diezmada tarda décadas en recuperarse, incluso si las amenazas desaparecen. Y las amenazas no han desaparecido. A este ritmo, los científicos proyectan que podrían estar funcionalmente extintos en estado salvaje en 50 años. Pero lo que se va a perder no es solo un animal. Aquí es donde esta historia conecta con la siembra que hicimos al principio. La técnica de Swakbalimbing para extraer semillas de Neesia lleva probablemente decenas de generaciones siendo transmitida, de madre a hijo. Como la madre del principio de esta historia, sin palabras, sin libros, sin ningún sistema que no sea la presencia de una madre junto a su cría, haciendo lo mismo una y otra vez. Si la deforestación elimina esa población, esa técnica desaparece. No hay forma de recuperarla, no hay manual, no hay grabación que se pueda reproducir a otra cría. Hay que haber visto a tu madre hacerlo cientos de veces durante 8 años para haberlo aprendido. Cuando esa cadena se rompe, el conocimiento desaparece, para siempre. Lo mismo que ocurriría si una generación entera de abuelas dejara de cocinar, de rezar, de contar las historias que aprendieron de las suyas. Hay cosas que no están en los libros, que no se pueden digitalizar, que no se pueden guardar en ningún archivo, que solo existen mientras hay alguien que las transmite, mientras hay una madre que se sienta junto a su hijo y hace lo mismo una y otra vez hasta que el hijo lo aprende. Eso es lo que los orangutanes de Swakbalimbing tienen. Eso es lo que van a perder cuando la cadena se rompa. Y eso es lo que nosotros perdemos con ellos, no solo un animal. Una forma de entender qué somos, porque si la cultura surgió de forma independiente en una especie que nunca tuvo contacto con la nuestra, en una selva de Indonesia, transmitida de madre a hijo durante millones de años sin ninguna conexión con la historia humana, entonces la cultura no es lo que nos separa de los animales, es lo que nos conecta con al menos uno de ellos. Y esa pregunta, la de qué nos hace únicos, si la cultura no lo es, sigue sin respuesta. No porque los científicos no sean capaces de responderla, sino porque el único sujeto que podría ayudarnos a formularla mejor está desapareciendo. El orangután lleva 14 millones de años en el planeta. Ha sobrevivido glaciaciones, erupciones volcánicas, cambios climáticos radicales. Lo que no había enfrentado antes es a un primate con motosierras y contratos de palma de aceite. Y la ironía más profunda de esta historia es que el animal que borró la línea entre la cultura humana y la animal está siendo eliminado por la única especie que hasta 2003 creía que esa línea existía. Nosotros, el animal con cultura propia, a punto de perder la única cultura no humana que la ciencia ha documentado con rigor. Y la pregunta que Van Schaik dejó abierta en aquel artículo de 2003 seguirá sin responder. No porque no seamos capaces de responderla, sino porque habremos eliminado al único sujeto que podía ayudarnos a hacerlo. En el próximo vídeo de Seres Asombrosos vamos a hablar de un animal que conoces perfectamente, que ves cada día, que crees que siempre ha sido lo que es ahora. Pero hace 10.000 años, el ancestro de ese animal pesaba 900 kilogramos, tenía cuernos de 1,5 metros y era uno de los animales más peligrosos de Europa. Los humanos lo rediseñamos durante 400 generaciones hasta convertirlo en lo que ves hoy. Y el original se extinguió en 1627 en un bosque de Polonia. Pero desde 2009 hay un proyecto científico activo para traerlo de vuelta. Y ya existen los primeros ejemplares.